impacta el sonido. Tiene que oírse la guitarra y después que capta tu atención, su sonido, entonces te lleva al mundo donde quiere y ahí sí puedes jugar contigo. Y ese fervor del guitarrista cubano, estudiante de mi época, yo ahora lo veo en Joe. Fue uno de los buenos álbumes, puedo decir, uno de los buenos álbumes. Y bueno, lo que puedo ver es el resultado. Joe se empezaba a mecer y empezaba a cantar sus canciones infantiles. Y mi papá lo acompañaba con la guitarra. La seriedad con que afronta la música, cómo logra penetrar en la esencia de las obras que interpreta. Él tocaba para que nosotros bailáramos, no era al revés, y eso es muy gratificante. Y hay un resultado a largo plazo que es la madurez, de lo cual hay siempre síntomas tempranos también que lo pide también en él. Pero la ejecución de él y el comportarse de él en el escenario, en la calle, con la gente, o sea, un artista de la A a la Z. Bueno, nos interpretó esa noche una guajira mi madre, por favor, como los grandes. La guitarra es el instrumento más cercano al corazón. Cuando uno está interpretando, bueno, te vibra el fondo de la guitarra, la madera te vibra y tú sientes esa vibración. Descubierto las inclinaciones de Joe por la música, las tuvo mi papá, que desde muy pequeño se dio cuenta que Joe era muy afinado y pues se sentaban los dos a cantar en la sala. Mi papá acompañaba con la guitarra y le enseñaba las canciones infantiles a él. Porque mi abuelo era músico aficionado, compuso casi 8 canciones aproximadamente. Siempre en mi casa venían amistades de mi abuelo, estuvo junto con César Portillo de la Luz 10 años. Se sentaba en el parque de Jep todas las noches, madrugadas, componiendo juntos. Pero ya a los 7 años empiezo a tocar. Un amigo de mi abuelo que trabaja en la Casa de la Cultura hace una convocatoria para un grupo de salsa, Explosión Salsera se llama el grupo, con niños aficionados, y yo entro en el grupo tocando bongo. Y a los 10 años es que comienzo a estudiar guitarra en el Conservatorio Manuel Saumel. En aquella época era Adolfo Guzmán. Después paso al Conservatorio Amadeo Roldán, es donde estudio todo mi nivel medio, y me graduó del ICE en el 2009. Joe también ha sido parte de ese trayecto que hemos hecho con el movimiento de música antigua en Cuba. Donde quiera que haya un rinconcito musical esté la guitarra, siempre escucho que está Joe. Cuando está haciendo flamenco, él se mete a España en la vena, o sea, él vive esa pasión. Sin embargo, cuando hace son cubano, lo disfruta como un guajiro. Lo he visto haciendo obras de Héctor Villalobos, o sea, que son latinoamericanas, y le encanta. O sea, él siente cada pieza como si fuera el último día que la va a hacer, y eso es algo que es extremadamente bello. De los mejores en nuestro país, y muy orgullosa estoy de haber trabajado con él. Siempre que tenga la oportunidad lo voy a volver a invitar, y siempre que él tenga el tiempo lo voy a volver a invitar, lo mismo al Festival La Huella de España, que a trabajar con mi compañía. Es un honor porque es una persona que estudia mucho. O sea, aunque sea a la 1 de la mañana o a las 2, yo me despierto, veo la luz encendida y siento la guitarra. Eso me da placer, me da realmente mucha alegría.
primera vez cuando participo en el Festival de Música de Cámara Leo Brauer en el 2012, pude interactuar con la Orquesta de Cámara de La Habana. Hicimos un concierto donde dirigió el maestro Leo Brauer una obra para guitarra y orquesta de Igor Stravinsky. Pues coincidimos en ese mismo festival en otros conciertos, incluido un concierto sobre el tango que tuvimos el gusto de compartir y que, aparte de la técnica interpretativa que se demostraba en la obra de Stravinsky, en esta ya se demostraba un aire más intrépido hacia la improvisación o, digamos, hacia la música popular, también con un virtuosismo y un nivel tremendo. Siempre me ha gustado, además de hacer obras solo, interactuar en escenarios lo que es la música de cámara, o sea, hacer obras con un concierto variado, donde hagamos un dúo con guitarricello o hacemos un trío con flauta y viola, hacer determinados así ensembles. Siempre he tenido presente la música cubana, nuestras raíces, y la música de Ñico es muy pero muy cubana. Casualmente coincido en un concierto donde estaba en el público el hijo y la esposa de Ñico Rojas. Se apareció así genuinamente con esa guajira a su forma, y me gustó mucho el aire, el sabor, que es una de las cosas más difíciles de la guajira mi madre, lograr el sabor cubano en la guitarra. Qué guajira tocó ese muchacho, qué guajira, qué gusto, qué sabor. Me dijo así. Entonces, pero bueno, siguió la actividad y al final ellos hablaron. Después él vino a mi casa y es como yo te digo, es como cuando llegó el sol. Muy realizado cada vez que veo un alumno como yo. Trabajé de profesor en la escuela de Otto García Delgado, en la Escuela Nacional de Arte, en el Conservatorio Amadeo Roldán. Esas características que tiene que tener el artista de superación constante, de crecimiento y de inquietud para poder crecer a lo largo del tiempo, precisamente, él las tenía desde el principio. Es muy importante para un intérprete dar clases. Y siempre va a estar en mí, pienso, este espíritu pedagógico.
Hay momentos en los que, de hecho, hay momentos de silencio que son especiales para componer. Por eso muchos compositores a lo largo de la historia buscaban el aislamiento, buscaban componer de madrugada donde no hubiera ni el mínimo ruido que los interfiriera, porque sí, cuando uno está en estado de concentración total, que para esto se requiere un silencio absoluto, entre comillas, uno encuentra cosas, encuentra acordes, busca posiciones y escucha mejor yo diría, estas resonancias que crea la guitarra. Si no nace en ti, no se produce la composición. Eso que tú has hecho, que te nació. Yo te puedo enseñar a eso. ¿Tú crees que lo tienes que producir? Uno toma de muchos contextos, uno toma ideas, uno toma motivos, ritmos de la música folclórica cubana que podemos emplear para crear una pieza específica. Y lo que hay siempre que estar abierto y estar, yo digo que actualizado y presto a la investigación, a buscar cosas nuevas, a tratar de lograr un sello como artista, que es importante. Esto habla muy bien de él como músico integral, no solamente interpretando obras ya existentes, sino dando al mundo nuevas creaciones. Esperamos que sí, que continúe por este camino, marcando su propia identidad, su propia personalidad, cada vez más original y dándonos mejores frutos. Me gusta hacer el amor con la guitarra. La gente dice, hacer el amor con la guitarra. Pues sí, hacer el amor con la guitarra no es más que estar en esa intimidad, estudiando y acariciando las cuerdas, deleitándose uno mismo con los sonidos de este instrumento, con la resonancia de este instrumento. Y de esta íntima relación con la guitarra nacen las composiciones.